Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de 2001 historias. Hoy vamos a dejar a los hombres con sus batallas y saqueos empeñados en dominarse unos a otros para centrarnos en la cara más femenina y con tanto o más poder que el de los hombres reinantes, pero que han pasado más desapercibidas a lo largo de los siglos. Te voy a hablar de mujeres nacidas princesas en España, hijas y nietas de los reyes más poderosos de su tiempo, pero que reinaron fuera de nuestras fronteras. Y lo hicieron en sitios tan diversos como la Inglaterra y Francia medieval, así como el Renacimiento y posteriormente en el Siglo de Oro y la opulenta Versalles. Más allá de las reinas más conocidas por todos, como Isabel la Católica de España o Catalina la Grande de Rusia, así como las reinas británicas Victoria de Kent e Isabel II de Windsor, la historia ha visto cómo diversas mujeres han sido decisivas en las historias propiamente dichas de sus respectivos países, donde fueron enviadas en matrimonio y cambiaron para siempre la historia de la humanidad por diversas razones, entre las que destacan ejemplos de vida, escisiones religiosas o cambios de dinastía. Veremos, por tanto, cómo era realmente la compleja vida de estas princesas y posteriormente reinas sin el glamour o la idealizada imagen que siempre nos han mostrado en películas o medios de comunicación. Mi estreno en la historia fue precisamente gracias a un libro del historiador Carlos Fisas, Historias de la Historia, que me adentró en la vida de las mujeres que compartieron el trono y vida con los sucesivos reyes españoles de las dinastías Austria y Borbón. Recuerdo muy bien que mi madre me recomendó este libro con unos 12 años y el profundo impacto que causó en mí. Este me ayudó a aprenderme de memoria las dos dinastías reinantes en España en los últimos 500 años con todos sus monarcas, hombres y mujeres. Ese momento recuerdo que fue decisivo en mi vida y desde entonces me convertí en una fanática de la historia. Como seguramente muchas de ellas te suenen de tus años de estudiante y 2001 historias ha nacido con la intención de acercarte sucesos históricos menos conocidos, hoy te voy a presentar a una serie de regias mujeres que dejaron una impronta imborrable en la historia universal, como te decía, pero que por diversas razones no son tan conocidas dentro de nuestra historia española, aunque sí se las recuerda algo más, incluso con cariño, en los países a los que dedicaron sus vidas. Ellas están deseando ya contarnos sus vidas, así que vamos a conocerlas. ¿Te apuntas? Comenzamos viajando casi 1000 años atrás, a la Castilla del siglo XII, donde el 4 de marzo de 1188 nace en Palencia la hija del rey Alfonso VIII de Castilla, uno de los 3 reyes que participaron en la batalla de las Navas de Tolosa y que ya te narré en un capítulo de este podcast. Su madre era Leonor de Plantagenet, hija a su vez del rey de Inglaterra Enrique II y su esposa, la gran y poderosa Leonor de Aquitania. Blanca, por tanto, era sobrina del famoso Ricardo Corazón de León, que seguro te suena por sus épicas historias en las cruzadas, y de Juan I, el villano de las historias de Robin Hood. Pero volvamos a Castilla, donde la pequeña Blanca crece alejada de todas estas regias historias, aunque cultivándose dentro de una cosmopolita corte castellana abierta a la cultura e influencias de moda en ese tiempo en el resto de Europa, teniendo en cuenta que tuvo influencia de las cortes francesa, así como inglesa gracias a su madre, Leonor. Llegado el momento, se acuerda por parte de los reyes galos e ingleses, parientes suyos, por parte de madre, como te decía, que el heredero al trono francés se case con una infanta castellana, con el fin de fortalecer los lazos entre ambos reinos en una época de reconquista en España y numerosos conflictos dinásticos y alianzas entre ingleses y franceses. De tal forma, se decide que sea la abuela materna de las infantas españolas, Leonor de Aquitania, la que decida cuál de sus nietas está llamada a ser la futura reina francesa. Para ello emprende un viaje de varios meses desde las Islas Británicas hasta la península ibérica. La idea inicial era que una hermana de Blanca, su hermana mayor, de nombre Urraca, fuera la elegida, pero la anciana reina, venida de lejos, cambió en el último momento de parecer por 2 razones. La primera, el nombre de Urraca.
que no sería fácil de aprender y pronunciar para los súbditos franceses, al contrario que Blanca. Además del aspecto de la menor de las hijas de los reyes castellanos, de tez blanca y cabellos rubios, más similar al aspecto centroeuropeo de la época. Blanca de Castilla, por tanto, fue la elegida para casarse siendo aún una niña, con 12 años, en el año 1200, como era costumbre en la época, por otra parte, y dentro de entornos regios, con el futuro rey de Francia, Luis VIII. Blanca y Luis tuvieron a lo largo de su matrimonio un total de 11 hijos. La primera de sus hijas nació cuando Blanca contaba con solo 15 años y vieron nacer años después a su hijo, el futuro rey santo Luis IX, en 1214. En el año 1226 su marido fallece y ella se convierte entonces en regente de Luis, aún menor de edad, con 12 años. Ejerció entonces una influencia notable sobre el joven príncipe, pidiendo que se creara para él una Biblia ilustrada, con el fin de facilitarle el estudio de las Sagradas Escrituras. Esta fue la primera de las Biblias ilustradas que posteriormente se crearon, con el fin de ayudar al estudio por parte de los niños de la religión católica, de la cual Blanca y su esposo eran fieles devotos. Luis de Francia y Castilla accede al trono en 1234 con 20 años, convirtiéndose en Luis IX, primo hermano de nuestro Fernando III, hijo a su vez de otra hermana de Blanca, Berenguela de Castilla. Ambos monarcas, español y francés, fueron grandes aliados políticos y religiosos, que les valió para ser elevados ambos a los altares años después por su gran ejemplo de vida dedicada a sus reinos a la luz del Evangelio. Precisamente ayer, 30 de mayo, se conmemoró el día de San Fernando. Más allá de esto, como te decía, llegaron a numerosos acuerdos, como ya te mencioné en el capítulo sobre las Navas de Tolosa, para que campesinos y habitantes procedentes de las distintas regiones francesas pudieran establecerse en los territorios recién conquistados en la península ibérica, en lo que hoy es Castilla-La Mancha y Andalucía, junto con pobladores del norte de España, y repoblar así con cristianos estas regiones al sur del Tajo, recién recuperadas a los musulmanes durante la Reconquista. Blanca, por su parte, a pesar de que oficialmente dejó la corte francesa y legó sus posesiones a la Iglesia para la fundación de monasterios, no dejó de ejercer su gran influencia en el reino y en su hijo, quien siempre la tuvo de cercana consejera. Blanca fue una regente hábil y una diplomática astuta. Supo mantener la estabilidad del reino durante un periodo de gran turbulencia en Francia, enfrentando rebeliones nobiliarias y defendiendo el territorio francés contra amenazas externas. Como te decía antes, donó sus posesiones a la Iglesia y fundó numerosos conventos. El más conocido, Notre-Dame-la-Royale, o como se conoce actualmente, Abadía de Mauboisson, en la región del Val d'Oise, al norte de París. En él vivió sus últimos años, aún con los ojos puestos en la corte, hasta su muerte en 1252. Blanca fue y sigue siendo una reina muy querida en el país galo, y su legado fueron fundamentales en la consolidación de la dinastía reinante Capeta, asegurando la transición pacífica del poder y preparando el camino para el reinado de uno de los reyes más venerados en Francia, como lo fue su hijo San Luis. Seguimos con reinas nacidas en Castilla, y en este caso te voy a hablar de una pariente de Blanca de Castilla, y es Leonor de Castilla, su sobrina nieta, ya que fue hija del anteriormente citado Fernando III el Santo. Leonor de Castilla nace en Burgos en 1241, siendo la segunda hija, como te decía, de Fernando III de Castilla, sobrino, a su vez, de Blanca de Castilla, y su segunda mujer, la francesa Juana de Ponthieu. Con 13 años, en 1254, contrae matrimonio en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, con el futuro rey de Inglaterra, Eduardo I. Desde entonces, ambos se convirtieron en un matrimonio unido en sus responsabilidades, de tal forma que Leonor no dudó en acompañar a su esposo a la novena cruzada en Tierra Santa, cuando éste aún era príncipe heredero al trono inglés. Fue precisamente allí donde recibieron la noticia de la muerte del padre de Eduardo, el rey Enrique III de Inglaterra, y regresaron a tierras británicas para que Eduardo fuera coronado.
Leonor, en este tiempo, se dice que fue una abnegada esposa que apoyó y mostró lealtad total a su esposo, al que incluso salvó la vida, después de que éste fuera mordido por un reptil, y Leonor rápidamente succionó el veneno, se dice que era de una pierna, para que no se extendiera por la sangre. Además de este periplo por Tierra Santa, Leonor de Castilla acompañó a Eduardo I en la conquista de Gales, donde en 1284, con 30 años, dio a luz al último de sus 15 hijos, el futuro rey Eduardo II de Inglaterra. Leonor fallece en 1290 en Lincolnshire y su devoto esposo Eduardo I mandó construir cruces en su memoria, las llamadas Eleanor Cruces, inicialmente 12 monumentos, de los cuales actualmente se conservan 3. Fabricados en madera y posteriormente sustituidos por piedra y ricamente decorados. Estas cruces estaban situadas en los lugares donde su cuerpo descansó en su viaje final hacia Londres, donde fue enterrada en la abadía de Westminster y donde aún reposa a día de hoy. De todas estas cruces de Leonor, la más famosa es Charing Cross, que se considera el centro de la ciudad de Londres, a efectos del cálculo de distancias. Si viajas a la capital británica, no olvides pasarte a saludar a nuestra infanta y reina inglesa Leonor de Castilla, la cual, como ves, y aunque parezca impensable, sigue muy presente en la vida de los súbditos británicos, a pesar de que en su país natal, España, apenas se la recuerde o conozca. Otras dos infantas españolas, en este caso ambas aragonesas, concretamente, ocupan ahora nuestra atención. La primera es Isabel de Aragón, hija del gran y conocido rey Jaime I el Conquistador, y por parte de madre sobrina de Santa Isabel de Hungría. Isabel nace posiblemente en 1247 o 48 y fue casada con 14 años en 1262 con el príncipe Felipe de Francia, futuro Felipe III de Francia, con el que tuvo 4 hijos. Acompañó a su marido a las cruzadas en Tierra Santa y a la vuelta de este viaje, embarazada de su 5.º hijo, tuvo una caída del caballo que montaba, falleciendo días después en 1271 y fue enterrada en la regia basílica de Saint-Denis, cerca de París. Isabel es recordada por su piedad y por su participación activa y brillante en la diplomacia entre el Reino de Francia y el de Aragón. La siguiente infanta nacida en nuestra tierra comparte nombre con la anterior, ya que fue su sobrina, por ser hija del hermano de Isabel de Aragón. Te estoy hablando de Pedro III de Aragón. En este caso, igualmente te hablo de Isabel de Aragón. Nacida en Zaragoza en 1271 y llamada a su vez igual que su tía por ser sobrina nieta de Santa Isabel de Hungría. Al igual que sus tocayas y familiares, Isabel fue una mujer devota y buena, que se casó como era costumbre en aquella época, muy joven, en concreto con 11 años, en 1282, con su primo y futuro rey de Portugal, Dionisio I, y con el que tuvo 2 hijos, Constanza y Alfonso. Este último futuro Alfonso IV de Portugal, y del que te ampliaré datos un poquito más adelante. La reina Isabel, siguiendo el ejemplo de su tía bisabuela, Santa Isabel de Hungría, dedicó parte de su tiempo libre a atender a los enfermos, ancianos y mendigos, para los que ella misma confeccionaba ropa. Además, durante su reinado, ordenó construir hospitales, escuelas gratuitas y refugios para huérfanos y la construcción de un buen número de conventos. Su marido y su hijo tenían frecuentes enfrentamientos y a menudo ella misma se trasladaba al campo de batalla para poner paz entre ellos dos, situándose en el medio de ellos y rezando hasta que llegaran a un acuerdo. Al morir su esposo, en 1325, peregrinó hasta Santiago de Compostela y a la vuelta de este viaje ingresó en un convento de clarisas, donde tomó el hábito pero no hizo los votos para poder administrar así su fortuna, que dedicó a obras de caridad por entero hasta su muerte en 1336. Justo antes de ese momento venía de poner paz precisamente entre su hijo y su sobrino Alfonso XI de Castilla por, pues ya sabes, enfrentamientos en el campo de batallas. Una reina dedicada en cuerpo y alma a la fe y a su familia y prácticamente desconocida, ¿no te parece?
Te hablo ahora de otra infanta española muy relacionada con la anterior, Beatriz de Castilla, hija de Sancho IV el Bravo y María de Molina. Beatriz nace en Toro, Zamora, en 1293 y cuando ésta contaba con 4 años, los reinos de Castilla y León, así como el de Portugal, firman el Tratado de Alcañices, que pone fin a las antiguas hostilidades y fija las fronteras definitivas de ambos reinos. En este tratado se acuerda el matrimonio cruzado entre 2 infantes españoles con 2 portugueses, de tal forma que la hermana del futuro rey de Portugal, Constanza, se casa con el heredero al trono castellano, el futuro Fernando IV de Castilla y León, y la hermana de este, Beatriz, hace lo propio con el heredero al trono luso, Alfonso IV. De esta forma se ayudaba a consolidar definitivamente las buenas relaciones entre los reinos peninsulares. Al año siguiente, con casi 6 años de edad, Beatriz abandona la corte castellano-leonesa con rumbo a la corte del rey Dionisio I de Portugal, el cual, a su vez, era nieto de Alfonso X de Castilla y León, apodado el Sabio, donde se criará junto a su futuro esposo Alfonso. Allí recibe una educación esmerada, ya que su futuro suegro heredó de su abuelo español Alfonso el gusto por la cultura y la ciencia. Además, gracias al apoyo de su futura suegra, Isabel de Aragón, que acabo de hablarte de ella, Beatriz logró dominar el idioma portugués, de tal forma que las crónicas mencionan lo siguiente: fue la primera soberana de origen extranjero con un perfecto dominio de la lengua y de las costumbres lusitanas, lo que le facilitó el desempeño de su papel de mediadora de conflictos. Finalmente, cuando Beatriz cuenta con 16 años, en 1309, se celebra su matrimonio con el futuro rey de Portugal, Alfonso IV, que entonces tenía 18 años. Ambos tuvieron un feliz matrimonio y él no tuvo hijos fuera de su unión, algo bastante común, por otra parte, en estos ambientes reales en los que muchos reyes y reinas también tenían amantes y ellos tenían hijos muchas veces no dentro del matrimonio. En total, tanto Alfonso como Beatriz fueron padres de 7 hijos. Beatriz dedicó su vida a la diplomacia entre su reino portugués y el de sus orígenes, teniendo que intervenir en numerosas ocasiones para poner paz entre las contiendas que ambos reinos mantuvieron a lo largo de los años. Al igual que su suegra, dedicó también esfuerzos en obras de caridad, fundando un hospital en Lisboa en el año 1329 y posteriormente, junto a su marido el rey, fundó otro más, que acogió a varias decenas de pobres y dotó a la institución con todo lo necesario para su desarrollo. Falleció con 66 años en Lisboa en 1359 y fue enterrada junto a su esposo en la catedral de la capital lusa. En sus varios testamentos, legó numerosa herencia a varias instituciones religiosas de dominicos y franciscanos, pidiendo ser enterrada con el hábito sencillo de estos últimos. Hacemos un salto en el tiempo y nos trasladamos ahora 300 años hacia adelante para conocer a varias infantas pertenecientes a otra dinastía, la famosa dinastía de los Austria o Habsburgo españoles, y que 2 de ellas fueron emparentadas con el poderoso Sacro Imperio Germánico Romano e Imperio Húngaro, y 2 infantas más, a su vez, ligadas por matrimonio con la monarquía francesa, de tal forma que sentaron la base, sin saberlo, para el posterior cambio de dinastía que se produjo en España al finalizar el siglo XVII para inaugurar el siguiente siglo XVIII con la dinastía borbónica, regente hasta el día de hoy con Felipe VI de Borbón y Grecia. Primero te presento a María Ana de Austria, la menor de las hijas del rey español Felipe III de Austria. María Ana nace en San Lorenzo del Escorial en 1608. Con 12 años, la corona británica puso sus ojos en ella como posible esposa del príncipe de Gales, Carlos, pero tras años de complejas negociaciones, este enlace no llegó a celebrarse nunca, ya que la corona española exigía para llevar a cabo el mismo la conversión al catolicismo del futuro rey Carlos I de Inglaterra y Escocia,
punto que rechazaron de pleno los consejeros reales de las Islas Británicas, causando posteriormente el recrudecimiento, después de unos años de cierta concordia, de las hostilidades entre el Imperio español y los problemáticos ingleses. Finalmente, María Ana de Austria se casó el 20 de febrero de 1631 con su primo Fernando III de Austria, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o Germano-Romano, y por entonces rey de Hungría y Bohemia. Juntos fueron padres de 6 hijos. Mariana de Austria, a pesar de que no es una figura muy destacada en la historia, tuvo una vida y trabajo con un impacto significativo, debido a varias razones, entre ellas su cálido aunque fuerte carácter que hicieron de ella una mujer de profundas convicciones en lo que hacía, además de una hermana muy querida por parte del futuro rey español Felipe IV I y posteriormente de su esposo Fernando, que se valió de sus probadas inteligencia y audacia, además de una gran resiliencia en labores diplomáticas, como cualidades que le permitieron desempeñar un papel muy significativo en la corte imperial. María Ana, además, era conocida por su profunda fe católica y su devoción religiosa. Esto se reflejaba en su patrocinio de conventos e instituciones religiosas y la gran influencia que causó en sus hijos, de los cuales al que más influyó fue a Leopoldo I, futuro emperador del Sacro Imperio, en el que dejó una profunda huella que se mantuvo durante la gran influencia de los Habsburgo en la historia europea de los siglos posteriores. Precisamente, su hijo Leopoldo I, que si recuerdas te mencioné en el anterior capítulo, cuando a petición del Papa Inocencio XI o Inocencio XI mandó ayuda militar para la victoria de Juan III de Polonia en la batalla de Viena contra los otomanos, pues bien, como te decía, Leopoldo I se casó también con una infanta española, a su vez sobrina y prima suya, algo muy común entre los Austria, esto de emparentarse con familiares cercanos. Te hablo de María Teresa de Austria y Habsburgo, hija de Felipe IV y nacida en 1651 en Madrid. Fue casada con su tío y primo, a pesar de llevarle a ella 21 años, y la infanta española contaba en ese momento con 15 años. Juntos tuvieron 4 hijos, muriendo ella con 21 años tras el nacimiento del último en 1672. Mencionar también que María Teresa de Austria es una de los personajes que más retrató nuestro genial pintor Diego Velázquez, pintor de la corte española de su padre Felipe IV, a la cual representó en innumerables cuadros, de los cuales el más famoso es el de las Meninas, impresionante cuadro que podrás encontrar en el Museo del Prado en la capital de España. Recomendarte que pases a contemplar tal maravilla del arte y le dediques un buen rato a captar todos los detalles que el genio sevillano dejó para la posteridad en este cuadro que ha inmortalizado a esta joven infanta para siempre en nuestras retinas. Ahora aparecen en 2001 historias 2 hermanas respectivas de las anteriores infantas. Por un lado, Ana de Austria, hija mayor de Felipe III de Austria y futura reina de Francia, por su matrimonio con Luis XIII de Francia, y por otro María Teresa de Austria, hija del rey español Felipe IV y a su vez sobrina de la anterior. Además también nuera suya, al estar casada con el hijo de Ana de Austria, Luis XIV, conocido comúnmente como el Rey Sol. Te los presento a todos por orden para no perdernos entre tanto parentesco. Como te decía, Ana de Austria fue la mayor de las hijas del rey Felipe III, nació en Valladolid en 1601 y con 10 años, en 1611, se llega a un acuerdo matrimonial en la ciudad de Burgos con la Casa Real Gala para ser casada con 14 años en 1615 con el futuro Luis XIII de Francia. Al igual que pasó con nuestra anterior protagonista, Beatriz de Castilla, este acuerdo era doble e incluía el matrimonio cruzado, a su vez, de la hermana del príncipe heredero francés, Isabel de Borbón, con el futuro rey español y hermano de Ana, Felipe IV de Austria.
El matrimonio de Ana y Luis se realizó por poderes y tuvo sus momentos mejores y peores por distintos motivos. El caso es que finalmente lograron ser felices juntos, siendo padres de 2 hijos, Luis y Felipe. Su marido, el rey Luis XIII, falleció en 1643 y Ana se convierte en ese momento en regente de su hijo Luis XIV durante su minoría de edad hasta que éste accede al trono con 13 años en 1651. Envuelta en numerosas controversias y conspiraciones, en una corte compleja llena de personajes que inspiraron la creación de la famosa novela de los 3 mosqueteros, lo cierto es que Ana de Austria, según las investigaciones hechas en los últimos años, poco o nada tuvo que ver en estos complejos juegos de poder y vivió en Val de Grâce hasta su fallecimiento con 65 años. Llegamos así hasta la última protagonista del capítulo de 2001 historias, sobre las infantas nacidas en nuestra tierra, que reinó nada menos que en la corte del Rey Sol, Luis XIV en Versalles. Te hablo de la hija del rey de España, Felipe IV, María Teresa de Austria. Nacida en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial en 1638, María Teresa fue la pieza clave en el Tratado de Paz llamado de los Pirineos, por el cual se ponía fin a los enfrentamientos entre Francia y España. De tal forma que se casó en una grandiosa boda en Francia en el casi verano de 1660 con el futuro rey Sol, Luis XIV, y que ya vimos era primo hermano suyo, debido a que su suegra era a su vez tía española de nuestra protagonista. A pesar de que su matrimonio fue políticamente significativo, la relación personal con Luis XIV no fue tan cercana. Luis XIV tuvo múltiples amantes conocidas y María Teresa, con un carácter más tímido y discreto, fue relegada a un papel bastante secundario dentro de la corte gala. Además, su influencia política fue limitada. Luis XIV mantuvo el control absoluto del poder, por lo que es ampliamente recordado gracias a su frase «L'État, c'est moi», o «El Estado soy yo». Por tanto, la presencia de la infanta española en la corte era modesta comparada con la opulencia y el dinamismo del rey y sus cortesanos. Por otro lado, fue muy devota y se sabe que tuvo una profunda fe católica, siendo conocida por su piedad y por sus actos de caridad. Junto a Luis XIV, y a pesar de las diferencias entre ellos, tuvo un total de 6 hijos, falleciendo finalmente en 1683. Luis XIV comentó tras su muerte: «Esta es la primera pena que ella me ha causado», reflejando un reconocimiento tardío de su lealtad y sufrimiento. Su vida en la corte francesa de Versalles, aunque eclipsada por las intrigas y la brillantez del reinado de su esposo, representa el papel complicado y muchas veces difícil de las reinas consortes en la política dinástica europea de aquel momento. Años más tarde, en 1700, su nieto, Felipe de Francia, duque de Anjou, segundo hijo de Luis XV, hijo a su vez de María Teresa de Austria, sería proclamado rey de España con el nombre de Felipe V, como sucesor del último rey de los Austrias, y por tanto bisnieto Borbón de Felipe IV de Austria. Es decir, gracias a las alianzas forjadas entre las casas reales española y francesa, personalizadas en las figuras femeninas que te vengo comentando, fue posible el cambio de dinastía en España, no sin las consiguientes revueltas o fuerzas que se opusieron a esto y que aún hoy tienen algún que otro eco. Pero ya vemos que nadie puede dudar que el esfuerzo y sacrificios que estas 2 mujeres hicieron no quedaron en balde, y la hoy presencia de Felipe VI y Leonor de Borbón da continuidad a estas mujeres que, a pesar de no haber tenido el reconocimiento histórico que para mi modo de ver se merecían, su legado perdura hasta nuestros días. Así termina el capítulo de este podcast. Si te ha gustado, no olvides hacérmelo saber apoyándolo en las redes sociales con tu seguimiento y dándolo a conocer para que estas 2001 historias se conozcan cada día más por amantes de la buena historia. Saludos.